Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y como cada semana es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí conversamos con investigadores, periodistas, líderes de la sociedad civil y tomadores de decisiones de Iberoamérica en torno a una amenaza común, la alteración del clima. Hoy toca escuchar lo que tienen que decir las juventudes. Por ello, hemos invitado a Adriana García y a Valerie Salas, líderes en Climate Reality Project. Esta es una organización sin fines de lucro que busca hacer de la acción inmediata una necesidad en todos los sectores sociales. Ellas pertenecen a una generación marcada por el cambio climático. Hemos hablado de tecnología, de ciencia y de conocimiento tradicional, pero hoy es el turno del activismo climático. Nos referimos a los movimientos con los que la sociedad ejerce presión sobre gobiernos y empresas para que tomen medidas que salvaguarden nuestro futuro. Conversamos con ellas luego de un breve recorrido por la actualidad climática global. Acompáñenme. Científicos de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, han encontrado que las olas de calor extremo ejercen mayor presión cardiovascular y podrían desencadenar ataques cardíacos. Pero, ¿quiénes son los más afectados? Los eventos de calor extremo están aumentando en los últimos años debido al cambio climático, y sus efectos cada vez se observan más en la salud. Un estudio dado a conocer en 2022 indicó que estos fenómenos provocaron entre 600 y 700 muertes más por enfermedades cardiovasculares al año durante una década en Estados Unidos. El reporte también señala que Estados Unidos ahora tiene aproximadamente 3 veces más olas de calor que en la década de 1960. Las altas temperaturas pueden ejercer una mayor presión sobre el corazón y desencadenar ataques cardíacos y otros problemas de salud. Además, algunos factores de riesgo de enfermedades cardíacas, como la diabetes, así como los medicamentos para el corazón, como los diuréticos y los betabloqueantes, pueden afectar la capacidad de una persona para regular su temperatura corporal y dificultar el manejo del calor extremo. La movilidad es un derecho esencial. May López, especialista en este tema, dice que se trata del termómetro económico de un país, el cual decide diariamente sobre la calidad de vida de las personas. De ahí la importancia de su legislación. Por ello, ahora mismo se está llevando a cabo un proceso para que España cuente con una ley de movilidad sostenible. El planteamiento considera garantizar que la movilidad sea accesible y asequible, que la huella de carbono de cada transporte se pueda medir e informar a los usuarios para orientarles en la toma de decisiones, y que las grandes empresas estén obligadas a facilitar los traslados de sus trabajadores. No obstante, la propuesta ha recibido varias críticas. Asociaciones civiles como Greenpeace insisten en que no incluye el compromiso de conseguir la neutralidad de carbono del sector transporte-movilidad lo antes posible, y en cualquier caso, antes del 2050. Solo así la ley lograría ser un instrumento capaz de influir de manera positiva en la lucha contra el cambio climático. Podríamos decir que la cerveza es la bebida alcohólica más popular del mundo y también una de las más vulnerables al cambio climático. La agencia Reuters informó que la mayor frecuencia de sequías y plagas debidas al calentamiento global está mermando el rendimiento y la calidad del lúpulo, un ingrediente clave del fermentado, lo que supone un quebradero de cabeza para la industria cervecera. Para afrontar la situación, agrónomos, químicos y biotecnólogos están cultivando la planta in vitro, bajo condiciones controladas de luz, fertilizantes y agua. El grupo se ha constituido como startup y lleva el nombre de Econoque. Trabajan en busca de la salsa secreta, que mejor se adapte a cada variedad de lúpulo. Su objetivo final es maximizar en las plantas la producción de alfa-ácidos y aceites esenciales que imparten los aromas amargos y afrutados que tanto aprecian los entusiastas de la cerveza artesanal. La temperatura del planeta está aumentando y con ello crece también el activismo climático.
Este consiste en acciones disruptivas que llaman la atención porque subvierten el orden de las cosas y generan incomodidad. Sus principales protagonistas son los jóvenes, quienes tienen un propio sello en América Latina. Según la encuesta Next Gen Climate Survey, al menos 8 de cada 10 jóvenes que se identifican como miembros de la generación Z están preocupados por el bienestar del planeta. 69% afirma que la crisis afecta su salud física y 75% admite que impacta en su salud mental. No son los únicos, los millennials también se consideran víctimas de la situación y se llaman a sí mismos los bebés del cambio climático. Se volvió un asunto cotidiano y una lucha que teníamos que hacer desde cada espacio en el que nos movemos, ¿no? Desde las activistas y activistas que hacen pues todo este cabildeo en las calles, las que hacen el cabildeo en los gabinetes políticos, ¿no? Empujando leyes en la toma de decisiones, los que hacen el empuje por modificar los planes de educación para incluir la crisis climática y medidas de adaptación, los que desde los trabajos, ¿no? El litigio estratégico en derecho ambiental se ha vuelto también algo bien importante en el tema de la salud, que también ya se ve reflejada la crisis climática. Sin importar dónde se desarrollen, las personas jóvenes están posicionando el tema del cambio climático como una verdadera emergencia. Creo que desde el espacio en el que nos desenvolvemos, las personas jóvenes estamos constantemente posicionando el tema de la crisis climática, que necesitamos tener ya medidas más resilientes, no solo en la mitigación, sino también en la adaptación. Y lo más importante ha sido cambiar el discurso, ¿no? Necesitamos cambiar este discurso de socializar los riesgos y privatizar los beneficios, ¿no? Que son las sociedades en las que nos hemos desenvuelto. Adriana García se refiere a un marcado fenómeno de desigualdad. El 1% de la población es la que más contamina, ¿no? Estas grandes empresas, las multinacionales, los megaproyectos que tenemos, que involucran también el despojo de las tierras, de las poblaciones, y entonces hablamos de que solo un pequeño porcentaje de la población contamina a gran escala. Pero tenemos esta idea de que toda la demás población, ¿no? El 99% estamos contaminando con nuestra huella cotidiana. Ojo, sí lo hacemos, ¿no? Pero no en la medida en la que este 1% de la población lo hace. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el problema no lo dejan a nosotros y los beneficios solo los disfrutan unos pocos. El acceso al agua potable, a un aire limpio, a los espacios de recreación y a los servicios de salud son muestras claras de esa brecha. El acceso al agua potable, el aire limpio, ¿no? Estos espacios de recreación, los beneficios de la salud, entonces se privatiza solo para una pequeña parte de la población de garantizarle su derecho a un medio ambiente sano, y todos los demás vivimos en otra situación y en otra realidad, ¿no? Cada vez son más constantes los problemas de agua que tenemos, el problema de la contaminación que ha traído enfermedades respiratorias, el problema de los alimentos. No es que no haya alimentos, ¿no? Se produce una gran cantidad de alimentos a nivel global que pueden alimentar a toda la población. El problema es cómo lo distribuimos, ¿no? Este cambio de discurso conlleva asumir responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Pues hay que cambiar ese discurso, decir sí, todos vamos a asumir nuestras responsabilidades en la contaminación, en nuestras actividades diarias, en cambiar nuestras actividades, ¿no? Para hacerlas más sustentables, entender cómo es la crisis climática, cómo nos afecta, pero también hacer la exigencia a este 1% de la población y decir, sus medidas también tienen que cambiar, los proyectos de desarrollo tienen que cambiar y tienen que poner al centro a las personas y a los ecosistemas. No estamos diciendo que no haya desarrollo, no haya nuevos proyectos. Lo que estamos diciendo es pongamos al centro a todas las personas, pongamos al centro sus derechos humanos, los derechos de la naturaleza, y entonces construyamos para que todos podamos vivir pues en un mundo más equitativo, más sustentable,
¿no? Con menos riesgo climático. Adriana García se ha enfocado en llamar la atención hacia los riesgos que representa el cambio climático para los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Con derechos a la salud sexual y reproductiva hablamos de, primero, tener acceso a la información de nuestro cuerpo, ¿no? Que involucra desde cómo me quiero ver, cómo me quiero vestir, con quién me quiero relacionar y de qué forma, ¿no? Cómo quiero llevar mis relaciones de amistad, mis relaciones de pareja, cuándo deseo unirme en matrimonio, si no deseo unirme en matrimonio, si quiero tener hijos, si no los quiero tener, con quién, cuántos, cuándo, ¿no? En qué edad es la más adecuada para mí, ¿no? El acceso a los anticonceptivos, el acceso a una menopausia digna, a una salud menstrual digna. Entonces, hablamos de este acceso a la información y de cómo vamos a planear nuestro proyecto de vida. Pero, ¿de qué manera se relaciona este ámbito de nuestra existencia con el cambio climático? El cambio climático tiene efectos, ¿no? Tiene efectos en sequías, tiene efectos en la alimentación, tiene efectos en inundaciones, ¿no? Estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos presenciando. Entonces, estos efectos impactan en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fenómenos meteorológicos extremos, a veces se dañan las infraestructuras de salud, ¿no? Entonces, que se dañen las infraestructuras de salud quiere decir que yo no voy a poder acceder de manera cotidiana o de manera inmediata a esos servicios, que pueden ser el acceso a los anticonceptivos, el acceso a los retrovirales si vivo con VIH, el acceso a un parto seguro, ¿no? A mis atenciones periódicas ginecológicas. Entonces ahí estamos viendo los impactos y son impactos directos. Algo semejante ocurre con el tema del agua, cuyo acceso se complica con la alteración del clima. El cambio climático tiene efectos, ¿no? Tiene efectos en sequías, tiene efectos en la alimentación, tiene efectos en inundaciones, ¿no? Estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos presenciando. Entonces, estos efectos impactan en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fenómenos meteorológicos extremos, a veces se dañan las infraestructuras de salud, ¿no? Entonces, que se dañen las infraestructuras de salud quiere decir que yo no voy a poder acceder de manera cotidiana o de manera inmediata a esos servicios, que pueden ser el acceso a los anticonceptivos, el acceso a los retrovirales si vivo con VIH, el acceso a un parto seguro, ¿no? A mis atenciones periódicas ginecológicas. Entonces ahí estamos viendo los impactos y son impactos directos. Un concepto que ha tomado fuerza en el contexto del cambio climático es la desobediencia civil. Se desobedece civilmente cuando se cree que una ley o una decisión del gobierno o de una entidad privada es injusta. Ya hemos platicado con Adriana García de Climate Reality Project acerca de los impactos directos del cambio climático en las juventudes. Aunque el camino del activismo climático está lleno de batallas perdidas y mucha frustración, también conlleva sus recompensas. Estos son algunos triunfos de la juventud latinoamericana que nos platica Valery Salvo. En Latinoamérica en específico, para mí uno de los grandes logros que hemos tenido es el poder tener esta conferencia regional de juventudes en temas de cambio climático. Ya son 2 veces en las cuales nos estamos reuniendo a nivel latinoamericano como comunidad para justamente hablar de los temas que nos importan en nuestros países, establecer sinergias y luego elaborar planes de acción, que son tanto nacionales como a nivel, región, porque este tipo de eventos usualmente no solamente se utilizan para capacitarnos entre nosotros, porque hay una forma de capacitarnos que es de joven a joven, pero también podemos incluir otros actores, como el sector privado, como la academia y demás. Otra victoria de la que pueden presumir los jóvenes es tener representantes en las más altas esferas de la diplomacia internacional.
muchos de los países de la región ya están suscribiendo para enviar delegados jóvenes a la ONU y que puedan participar, llevar sugerencias de las mismas juventudes de sus países y participar de estos espacios diplomáticos. Además, la gente joven ha conseguido posicionarse como negociadores clave en la acción por el clima. Las negociaciones climáticas que se realizan en estos espacios de COP y grandes internacionales, digamos, siempre han sido estos espacios en los cuales se debate el futuro de la humanidad con ciencia, con mucha técnica, y en el cual a un joven participar le era muy difícil por temas financieros, por temas también de los conceptos y demás. Entonces se han desarrollado programas para que justamente hayan jóvenes participando en las delegaciones oficiales de los países para que lleven la posición oficial de Perú, la posición oficial de México como jóvenes a estos espacios. Y entonces este tipo de programas, por ejemplo, nosotros en Climate Reality hemos tenido Operación COP y justamente tratan de cerrar esa brecha de participación en el cual los jóvenes no solamente van a decir queremos cambio, sino de que son parte del cambio. Si por algo destaca el activismo climático de las juventudes en Latinoamérica es por su visión de no dejar a nadie atrás. Tenemos una visión muy crítica de cómo estamos ahorita en cuestiones sociales, en cuestiones políticas. No podemos destrabar la igualdad de género del cambio climático, porque la crisis climática es transversal al igual que la igualdad de género y ambos están conectados, porque el acceso a los recursos usualmente es limitado para las mujeres, porque el acceso para posiciones de liderazgo en temas de cambio climático no hay la diversidad, pero cuando tú vas a organizaciones de base, el 70-90% son mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a poder aumentar la diversidad en cargos de liderazgo que tengan que ver con medio ambiente si es de que no estamos reduciendo las brechas de género y los famosos techos de cristal que impiden que el liderazgo de jóvenes mujeres vayan justamente a esos espacios? La mirada de las juventudes en nuestra región también es interseccional. Reconocen que variables como el género, la condición socioeconómica y el origen étnico interactúan creando múltiples niveles de vulnerabilidad al cambio climático. Entender que mi perspectiva como mujer que pudo acceder a educación universitaria, que vive en la capital de un país latinoamericano, es distinta a lo mismo a una mujer joven que quizás no pudo tener acceso a educación universitaria y que vive en una zona rural. Y entender que las soluciones no vienen, digamos, en una talla para todo el mundo, sino de que entender y abrazar desde esta diversidad y el entender cómo nos está afectando el cambio climático en palabras simples para desarrollar las soluciones en conjunto y para todos, entendiendo desde nuestra realidad latinoamericana y no solamente importando soluciones. En su búsqueda de alternativas, los jóvenes han aprendido a nutrirse de los demás, incluso de quienes les precedieron. Entender que mi perspectiva como mujer que pudo acceder a educación universitaria, que vive en la capital de un país latinoamericano, es distinta a lo mismo a una mujer joven que quizás no pudo tener acceso a educación universitaria y que vive en una zona rural. Y entender que las soluciones no vienen, digamos, en una talla para todo el mundo, sino de que entender y abrazar desde esta diversidad y el entender cómo nos está afectando el cambio climático en palabras simples para desarrollar las soluciones en conjunto y para todos, entendiendo desde nuestra realidad latinoamericana y no solamente importando soluciones. La generación de Valery Salas no ceja en la batalla y mientras tanto asimilan todo aquello que puede otorgarles una ventaja. Así es como se anticipan al futuro. No solamente esto se trata de cómo nosotros estamos decidiendo, sino de con quién nos estamos conectando. Y yo creo que nosotros como juventudes hemos tenido oportunidades de también tener este conocimiento con los élderes, o digamos, con aquellas personas que ya pasaron por nuestro camino y que si bien no son jóvenes, nos enseñan y los tenemos como maestros, guías y mentores. Entonces, eso pasa mucho en Climate Reality, en el cual tenemos este intercambio de conocimientos intergeneracional. Entonces, yo creo que como juventudes sí tenemos nuestras propias demandas, sí tenemos nuestra propia forma de ver cómo queremos el cambio climático y el cambio que queremos,
pero tampoco estamos dejando de lado esta transferencia intergeneracional de conocimientos. Las juventudes son conscientes de que compañías petroleras, empresas transnacionales y bloques de poder están dentro de la ecuación, a veces como adversarios de la acción climática y en otras ocasiones como posibles aliados. Nos estamos preparando de muchas maneras. El primero es la educación joven, es decir, cuáles son las mejores prácticas que yo hago en mi país, que yo hago en mi comunidad y cómo lo veo con mis otros pares dentro de mi país, dentro de mi región. Esa es una manera en la cual nos estamos capacitando. Lo segundo es de que hay distintas formas en las cuales se pueden llegar a este tipo de posiciones de poder para poder influir y hacer un cambio positivo. Uno de ellos es la academia. Hay jóvenes que se están dedicando a la investigación justamente en temas climáticos y meteorológicos para que con la ciencia se puedan tomar decisiones. Hay jóvenes como yo que decidieron estudiar una carrera universitaria y tuvieron el privilegio y la suerte de poder hacerlo para dedicarme a la industria y justamente ayudar a que estas empresas se puedan decarbonizar. Y hay jóvenes que se dedican a ciencias sociales, ya sea de manera universitaria o no, pero justamente a trabajar con comunidades de base para que las personas más vulnerables ya puedan tener acceso a opciones de mitigación, opciones de adaptación, sobre todo porque hay un riesgo climático muy fuerte en nuestra región. En cualquier caso, los jóvenes demandan una acción climática en cuyo centro siempre estén las personas. Yo he visto muchas posiciones al respecto, desde activistas que dicen mañana tenemos que cerrar todo lo que tenga que ver con contaminación, hasta activistas que son, digamos, un poco más flexibles en el sentido de que tiene que haber un espacio para la transición. Entonces, yo creo que para mí acá el mensaje no es de que hay una sola solución o de que solo tenemos que hacer algo. El mensaje acá es que cada uno, incluyendo los distintos grupos ambientalistas, tienen que reflexionar. Y el mensaje es que para el final de esta década, para el final del 2050, tenemos que llegar al net zero. ¿Y cómo? Haciendo la transición. ¿Pensando en quién? En las personas. Para Valery Salas, la clave está en reconocer el daño infligido y pugnar por la reparación. Porque justamente por un lado tenemos a aquellas empresas que no les importa y quieren seguir facturando y quieren seguir haciendo lo que el business as usual, digamos el negocio como siempre lo han hecho, sin pensar en las comunidades, sin pensar en el futuro, sin pensar. Entonces yo creo que con ese tipo de empresas el mensaje es totalmente distinto, ¿no? El mensaje es mucho más, tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que ser más agresivos. ¿Cómo podemos llegar a estas empresas para que justamente no solamente son empresas, son personas que están tomando decisiones por otras personas, por otras comunidades? Los jóvenes activistas saben que la transición tomará tiempo y que en el proceso tendrán que lidiar con varias emociones. Tenemos que repensar la forma en la cual estamos actuando, la forma en la cual estamos llevando nuestra economía, la forma en la cual estamos llevándonos como sociedad, porque la crisis climática no es una crisis aislada, es una crisis que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico. Y hay que ver luego cómo lo aterrizamos para que esto realmente se aplique. Entonces ahí hay muchas posiciones, pero realmente lo que nos va a importar es cuán rápido lo podemos hacer y si eso es factible. Si ambas condiciones se cumplen, entonces podemos hacer, digamos, lo necesario para nuestras personas. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este reporte climático. Soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.